La llegada de la flota imparable. El cielo sobre la tierra ardía con un inquietante resplandor verde. La flota saria había llegado. Miles de enormes naves de guerra flotaban sobre el planeta. Sus oscuros agujeros de metal bloqueaban el sol. La invasión había comenzado. La reina Serra, la irrompible, estaba de pie en el puente de su nave insignia. El dominio, sus 4 ojos dorados, escaneando el planeta debajo, era alta y regia. Su piel violeta profunda brillaba bajo el suave resplandor de los paneles de control de la nave. Había conquistado más de 100 planetas. Ninguna especie se había enfrentado jamás a su imperio durante más de 3 días, y ahora la Tierra caería como el resto. Sara soltó una risa silenciosa mientras observaba a sus generales prepararse para el primer ataque. Los humanos cuentan historias de guerreros del coraje del desafío. Ella negó con la cabeza. He visto a su especie antes, débil, frágil, y cuando llega el momento se rompen. Su segunda al mando, la general Cora, inclinó la cabeza. Su Majestad, nuestras fuerzas están listas. Hemos escaneado sus defensas. Su tecnología es primitiva, sus armas obsoletas. Serra sonrió. Entonces vamos a empezar el primer ataque en todo el mundo. La gente de la Tierra miró hacia arriba con miedo. Cuando comenzó el asalto salariano, la primera ola de naves de ataque descendió del cielo, sus armas brillando con energía de plasma. Las fuerzas militares del mundo se apresuraron a responder. Los aviones de combate despegaron. Se lanzaron misiles y las ciudades activaron sus defensas, pero contra el puro poder del imperio sariano se sentía como hormigas luchando contra una tormenta en Nueva York. El fuego de plasma llovió del cielo convirtiendo las calles en cráteres fundidos. En Tokio, explosiones de energía destrozaron rascacielos enviando vidrios y acero agrietados al suelo. En Londres el aire estaba denso de humo cuando las naves de desembarco salarianas aterrizaron sin sus tropas fuertemente blindadas en el dominio. La reina Sara observó todo desarrollarse con una sonrisa de satisfacción. Luchan, reflexionó, bien, lo prefiero así. La resistencia que no debería existir, pero luego sucedió algo inesperado. Los humanos no se rompieron. En lugar de huir, se defendieron, y no solo con armas, sino con estrategia, con trampas, con un nivel de resistencia que los salarianos nunca antes se habían enfrentado. En Nueva York, un tanque de plasma, el batallón, fue emboscado en los túneles del metro, sus máquinas aplastadas por cargas explosivas. En Tokio, los francotiradores apuntaron a los oficiales sarianos y los derribaron uno por uno. En Londres, los civiles se unieron a la lucha lanzando cócteles Molotov y usando bombas EMP para inutilizar las máquinas de guerra alienígenas. El general se frunció el ceño mientras leía los informes de batalla. Su Majestad, esto es inusual para la mayoría de las especies. Ríndete ahora. Los ojos dorados de Serra se entrecerraron. Solo están retrasando lo inevitable, pero en el fondo algo la inquietaba. Los humanos no luchaban por sobrevivir. No, luchaban con rabia, con un propósito, y eso era algo mucho más peligroso. Susurros del carnicero mientras la batalla continuaba. Extraños rumores comenzaron a extenderse entre las fuerzas salarianas. Los soldados hablaban de un guerrero, un luchador humano que se movía como una sombra, que atravesaba escuadrones enteros sin un solo disparo. Lucha con sus manos. Un oficial salariano herido informó con voz temblorosa que no usa armas, rompe huesos, aplasta cráneos, no deja sobrevivientes. Serra se rió cuando escuchó los rumores por primera vez. Leyenda tonta, hemos escuchado cosas así antes, pero luego vino la filmación. Un escuadrón de 10 guerreros sarianos entró en un edificio en ruinas en Los Ángeles. Estaban buscando sobrevivientes. La cámara del casco de un soldado mostró lo que sucedió después. Una sombra se movió, un destello de movimiento, luego gritos. La filmación fue breve, llena de estática y caos, pero en los segundos finales apareció una imagen escalofriante, un hombre parado sobre una pila de salarianos muertos, sus manos cubiertas de sangre, su rostro estaba oculto en la oscuridad. El carnicero Serra se inclinó hacia adelante intrigada. Esto es interesante, un desafío para la reina por primera vez en su largo reinado. La reina Sara sintió curiosidad. ¿Quién era este guerrero humano? ¿Era realmente solo un hombre o algo más? Se volvió hacia sus generales. Iré a la tierra yo mismo. La cubierta de mando cayó en silencio. El rostro del general K palideció. Su Majestad, eso es demasiado peligroso. Guiarras, sonrió. Peligro de un humano. Ella se rió entre dientes. Quiero conocer a este carnicero, y cuando lo haga le mostraré cómo se ve el verdadero poder fuera de la batalla por la tierra. Ragedon, pero en lo profundo de las ruinas de Los Ángeles el carnicero esperó y estaba listo. El campo de batalla. Pesadilla, un campo de batalla silencioso. La ciudad de Los Ángeles estaba muerta, una vez un faro de civilización humana, ahora estaba en ruinas. Los rascacielos se erguían como esqueletos ahuecados, sus cristales destrozados, sus marcos de acero retorcidos por el calor de la guerra. El humo se enroscaba en el cielo oscurecido, arrojando sombras espeluznantes sobre los escombros. Los incendios ardían en la distancia, parpadeando como los últimos alientos de una reina del mundo moribundo. Serra estaba de pie en lo alto de los escombros de lo que una vez fue una base militar humana, sus ojos dorados escaneando las ruinas a su alrededor. Las máquinas de guerra sarianas patrullaban las calles, su sensor azul brillante, buscando sobrevivientes. La batalla ya debería haber terminado. Los humanos deberían haberse rendido, pero no lo hicieron. Los informes de sus comandantes eran preocupantes. Sus mejores generales estaban muertos, escuadrones enteros de guerreros de élite habían desaparecido, y lo peor de todo, el miedo había comenzado a
Extenderse entre sus tropas, los susurros seguían creciendo. Él está ahí afuera, el carnicero está mirando, nadie lo sobrevive. Sara apretó los puños, el miedo no tenía cabida en su imperio, necesitaba acabar con esta rebelión ella misma. Se volvió hacia el general Cora, su consejero de mayor confianza, desplegar un batallón completo, quiero que se registre cada centímetro de esta ciudad, encontrar a este carnicero o quemar lo que queda de la tierra hasta los cimientos. Cor vaciló, algo que nunca había hecho. Ante su majestad, creo que deberíamos reconsiderarlo. Sara levantó una ceja. Explícate. Cora respiró profundamente. Esto es diferente, hemos conquistado cientos de planetas, pero esta no es una guerra normal. Los humanos no nos temen como otros, luchan no solo para sobrevivir, sino con algo más profundo, algo peligroso. Sara se burló. Esperanza. Cora negó con la cabeza. Odio. Por primera vez la reina Sara sintió algo que nunca había sentido antes, un ligero escalofrío casi imperceptible, la trampa que se tragó. Un ejército. La respuesta sariana fue rápida y despiadada. Cientos de soldados alienígenas se movieron por las calles, sus rifles de plasma cargaron sus escáneres, buscando firmas de calor, destrozaron cada edificio, cada escondite, pero la ciudad estaba demasiado tranquila, demasiado vacía, algo andaba mal. Entonces, la primera explosión, una bola de fuego masiva, estalló en el sector 7, tragándose a todo un escuadrón. La explosión destrozó las ventanas cercanas y los escombros volaron como metralla mortal. Los gritos llenaron los comales. Una segunda explosión en el sector 9. Otro escuadrón se fue. El pánico se extendió por las filas salarianas. Esta no fue una resistencia aleatoria, fue una trampa. Las calles de Los Ángeles se convirtieron en un laberinto de muerte. Las bombas EMP desactivaron la armadura salariana. Los francotiradores ocultos eliminaron a los líderes del escuadrón, uno por uno. Los drones hackeados se volvieron contra sus amos alienígenas, disparando balas desde arriba de los salarianos. Los conquistadores más temidos de la galaxia estaban siendo cazados como animales. Entonces comenzó el silencio de radio. Los escuadrones dejaron de informar. Sus señales se apagaron y en algún lugar en el corazón de las ruinas, una fuerza invisible estaba destrozando a los invasores con una precisión aterradora. El carnicero ataca. Una unidad salariana de 6 hombres se movió con cautela a través de los restos de un centro comercial derrumbado. Sus armas estaban en alto, sus nervios de punta. Habían visto las imágenes, habían escuchado los gritos. Algo estaba ahí afuera. Entonces un sonido. Un leve crujido de escombros bajo los pies. El escuadrón se volvió. Las armas apuntaban a la oscuridad. Su líder, el capitán Cattell, se activó. Su visor escaneado térmico, la pantalla parpadeó, y luego una figura moviéndose rápido y ser él, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el primer soldado desapareciera. Una sombra se lanzó desde la oscuridad, y en un abrir y cerrar de ojos, un crujido repugnante. El segundo soldado disparó ciegamente sus tiros de plasma iluminando una escena horrible, un humano cubierto de sangre de pie, sobre su camarada caído, no tenía armadura ni armas avanzadas, solo sus manos, un borrón de movimiento, un grito, un segundo soldado cayó. Cattell entró en pánico abriendo fuego, pero el humano era demasiado rápido, se agachó zigzagueando a través del fuego de plasma como un fantasma. En segundos, estaba detrás de ella. Un crujido agudo, su brazo se retorció en un ángulo antinatural, otro crujido, su rodilla se rompió, se desplomó jadeando de dolor. Lo último que vio fueron sus ojos fríos y sin emociones mirándola. Entonces oscuridad, la furia de la reina de regreso en la reina del dominio. Serra miró la pantalla, sus manos apretándose en los puños. La filmación había sido recuperada de la visera rota de Serel. El humano se había movido a una velocidad humana, peleó con brutalidad cruda, no dudó, no habló y lo más importante, no les temió. Sara respiró lentamente por primera vez en su reinado, sintió algo extraño en ella, no ira, ni odio, sino un sentimiento que nunca antes había encontrado, incertidumbre. Se volvió hacia el general. Cora, dime, ¿los humanos tienen un nombre para este tipo de guerrero? Cora dudó antes de responder. Lo llaman el carnicero. La reina exhaló lentamente, y luego sonrió. Si es tan poderoso, murmuró, entonces lo enfrentaré yo misma. La orden fue dada. La reina Sera descendería a la tierra y acabaría con este carnicero con sus propias manos, o eso pensó. La leyenda del carnicero, la creciente duda de una reina por primera vez en su reinado. La reina Sara no podía dormir, estaba sentada sola en su cámara privada a bordo del dominio mirando la pantalla holográfica frente a ella. Las imágenes se reproducían en bucle, la masacre en Los Ángeles, el terror en las voces de sus soldados, la sombra moviéndose en las ruinas, y luego la oscuridad. Esto no era guerra, esto era algo completamente diferente. Su imperio había conquistado todos los planetas, destruyeron miles de civilizaciones, ninguna se había resistido así, ninguna había luchado así. Apretó los puños, era imposible, los humanos eran débiles, inferiores, primitivos, deberían haberse derrumbado bajo el poder del imperio salariano, ya deberían haberse sometido, pero allí estaban, desafiantes, como bestias acorraladas sin nada que perder, y en el centro de todo, la reina carnicera. Serra se inclinó hacia adelante, rebobinando el metraje a un solo fotograma.
una imagen borrosa de un hombre de pie sobre los cuerpos de sus mejores guerreros, sin armadura, sin armas, solo sus manos. Serra exhaló, entrecerrando sus ojos dorados, lo mataré yo misma. Su voz resonó por la cámara y esta vez no tuvo dudas. La pesadilla se extiende por la tierra, la leyenda del carnicero se extendió como un reguero de pólvora por los campos de batalla. Los soldados arianos susurraron en voz baja. El miedo se había arraigado profundamente en sus filas, incluso los guerreros más fuertes dudaron antes de entrar en las ciudades en ruinas. El carnicero no era humano, comenzaron a decir que es un demonio. Algunos afirmaron que nos caza desde las sombras. Otros susurraron que él era un demonio. No siente dolor, no sangre. En París un escuadrón entero desapareció durante la noche. La última transmisión de radio no fue más que respiración entrecortada, y luego silencio. En Moscú una máquina de guerra sariana fue encontrada destruida con su cuerpo de piloto destrozado por dentro. En Berlín un oficial sariano fue arrastrado a las alcantarillas, y nunca más se lo vio. No importaba que nadie hubiera visto al carnicero de cerca, no importaba que nadie supiera realmente su nombre, lo que importaba era que el miedo se había apoderado del ejército sariano, y una vez que el miedo entra en la mente de un soldado, la batalla ya está perdida. La última esperanza de la resistencia lejos del campo de batalla. En lo profundo de un búnker oculto debajo de Washington, D.C., los restos del comando de la humanidad estaban sentados en silencio. Una pantalla holográfica parpadeaba en la habitación poco iluminada mostrando un mapa del mundo y la batalla perdida que estaban librando. El general Elias Carter, el último líder en pie de las fuerzas militares de la Tierra, se frotó las sienes. No podemos resistir mucho más. Una científica, la doctora Helen Vázquez, negó con la cabeza. No deberíamos resistir en absoluto. Por todas las leyes de la guerra, la Tierra se han perdido. Hace semanas nos enfrentamos a un imperio con tecnología siglos por delante de nosotros, y sin embargo, Elías miró la pantalla. Los informes dispersos de las líneas del frente pintaban una imagen extraña. Las pérdidas de sarianos fueron más altas de lo esperado. Alguien estaba manteniendo a la humanidad en la lucha. Uno de los soldados se rió entre dientes. ¿Te refieres al carnicero? Elías suspiró. No, esto otra vez es real. Otro soldado dijo que tenía un primo destinado en Los Ángeles. Dijo: el carnicero camina entre las ruinas, atacando desde la oscuridad, matando salarianos como animales. El doctor Vázquez frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Ningún humano puede hacer lo que dice que hace. La habitación quedó en silencio. Nadie podía explicarlo, y sin embargo un cazador en las ruinas. Los Ángeles se había convertido en un cementerio de metal y fuego. Entre los rascacielos destrozados, las patrullas de sarianos se movían con cuidado, sus rifles de plasma brillando en la oscuridad. Los movimientos de los soldados eran tensos, sus dedos apretados en sus gatillos. Ya no estaban luchando, tenían miedo. Un grupo de 5 salarianos se arrastró por las ruinas de un viejo hotel, sus ojos agudos escaneando en busca de movimiento. Algo los estaba observando, podían sentirlo. Escanear el área. Su comandante, sargento Balto, susurró. Su segundo al mando activó su visor de detección de calor. Nada. El aire seguía en silencio, demasiado silencio, y luego un sonido, un leve golpe deliberado en los escombros detrás de ellos. El escuadrón se giró, armas levantadas, pero no había nada allí. Silencio. Un soldado tragó saliva, ajustando su agarre. No hay nada aquí. Sargento Balto entrecerró los ojos. No está aquí. Un borrón de movimiento. Una sombra se lanzó desde arriba, cayendo del techo con una velocidad aterradora. El primer salariano ni siquiera gritó. Un crujido repugnante resonó en las ruinas cuando su cuello se retorció de forma antinatural. Su cuerpo colapsó como una muñeca de trapo. El segundo abrió fuego, pero demasiado tarde. El carnicero ya se estaba moviendo, agachándose debajo de los disparos de plasma, cerrando la distancia con una velocidad inhumana. Su puño golpeó como un martillo, destrozando armadura, rompiendo huesos debajo de él. Otro chasquido, otro soldado caído. El pánico se instaló en la caída hacia atrás. El tercer salariano fue interrumpido cuando el carnicero lo agarró por la garganta, levantándolo sin esfuerzo antes de golpearlo en el suelo con una fuerza que agrietó el concreto. Solo quedó el sargento Beltoc. Se apresuró hacia atrás, su rifle de plasma temblando en sus manos. Su corazón tronaba en su pecho. El carnicero dio un paso adelante, sus ojos se clavaron en él. Por primera vez en su vida un guerrero salariano sintió puro terror primario. ¿Qué estás, Beltoc?, susurró el carnicero. No habló, se movió un destello de movimiento, luego negrura. El desafío de la reina. Cuando las noticias de otra masacre llegaron a la reina, Sara finalmente tuvo suficiente. Golpeó su puño sobre la mesa de mando, agrietando la superficie reforzada. Esto ha durado lo suficiente, gruñó. Sus ojos dorados ardían de furia mientras se volvía hacia sus comandantes. No dejaré que un simple humano humille mi imperio. Dio un paso adelante, su voz resonó por la cámara. Soy la reina Serra, la inquebrantable, no corro. No temo. Apretó los puños. Prepare mi nave, lo enfrentaré yo misma. El guerrero y la reina desciende el cielo sobre la tierra. RRPP LED con fuego. Mientras la nave de guerra personal de la reina Sara atravesaba la atmósfera, el maestro de obsidiana negra reflejó el resplandor de las ciudades en llamas debajo. Dentro de la cámara de mando, Sera permaneció en silencio, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. El peso del imperio salariano descansaba sobre sus hombros, pero sus ojos dorados solo tenían un pensamiento: encontrarlo, enfrentarlo, aplastarlo. Sus asesores le habían rogado que no viniera,
Habían suplicado, advirtiéndole que el carnicero no era normal, que algo andaba mal con esta guerra. Ella los ignoró. Todo era Sara, la inquebrantable, y no dejaría que un solo guerrero humano destrozara los cimientos de su imperio cuando la nave aterrizó en las ruinas de Los Ángeles. Sara dio un paso adelante, vestida con su armadura de batalla ceremonial, un elegante exoesqueleto negro infundido con nanich salariano, mejoraba su fuerza, sus reflejos y sus ya formidables habilidades de combate. No lo necesitaba, pero quería que no hubiera posibilidad de fracaso a su alrededor. Un ejército de 1000 de sus mejores soldados estaban firmes, sus armas listas. Ella ya no estaba allí para conquistar, estaba allí para matar a una leyenda. El cebo está puesto. La voz de la reina resonó por las calles en ruinas, se transmitió en todas direcciones. Sal Human Show Yourself. El viento aullaba a través de los edificios rotos, el fuego parpadeaba en la distancia en algún lugar de las ruinas de un rascacielos derrumbado, los últimos restos de la resistencia humana. Los combatientes observaban en silencio. Esto ya no era solo una batalla, esto era un ajuste de cuentas. Sara dio un paso adelante, su mirada escaneando las sombras. Me canso de este juego. Levantó la mano, señal de que los soldados arianos activaron sus escáneres, imágenes térmicas, seguimiento de movimiento. Nada podía esconderse de ellos, pero no había nada, ninguna firma de calor, ningún movimiento, solo la quietud de una ciudad muerta. La tensión creció, y luego un susurro suave se acercó detrás de ella. No deberías haber venido. El carnicero se revela. Serra se dio la vuelta, sus reflejos mejorados entraron en acción, pero ya era demasiado tarde. Una figura oscura emergió de las sombras de un rascacielos roto, entrando en el tenue resplandor naranja de los incendios. El carnicero, sin armadura, sin casco, sin armamento avanzado, solo un hombre empapado en sangre, su rostro frío, sus ojos vacíos. Por primera vez Sara realmente miró en él. No era un mutante, no era un monstruo, era humano, pero había algo mal con él. Sus músculos estaban tensos, enroscados como un depredador al borde de una presa. Sus manos asustadas, magulladas, manchadas con sangre alienígena, permanecían abiertas a sus costados. No habló, solo la miró sin pestañear, inmóvil, esperando el primer golpe. La reina no perdió el tiempo, su velocidad mejorada la envió a lanzarse hacia adelante, su puño blindado cortando el aire como una bala, pero el carnicero fue más rápido, no bloqueó, no esquivó, se inclinó lo suficiente para dejar pasar el golpe. El golpe de Sara destrozó el concreto detrás de él, un cráter explotó en el suelo, y en esa fracción de segundo sintió algo que nunca había sentido antes, un repentino giro brusco en su muñeca. El carnicero le había agarrado la mano, y luego un crujido. El brazo de Sara se sacudió hacia atrás en un ángulo antinatural. Su mente apenas tuvo tiempo de procesarlo antes, o un puño se estrelló contra su estómago, enviándola volando hacia atrás, estrellándose contra un vehículo quemado. Su visión se nubló. Su armadura mejorada absorbió la mayor parte del impacto, pero el shock todavía sacudía su mente. Imposible, nadie debería ser capaz de tocarla. Se mantuvo con la respiración tranquila, pero su confianza sacudida lo había subestimado. La reina contra el carnicero. Esta no era una pelea ordinaria, era un duelo entre titanes. Sara atacó con una velocidad cegadora, sus ataques mejorados NTIC se movían más rápido de lo que los ojos humanos podían seguir, pero el carnicero la igualó, se movió como un fantasma. Sus pies apenas hacían ruido mientras se movía a través de sus ataques, esquivando con una precisión sobrenatural, y luego golpeó no con fuerza bruta ni con rabia, sino con cálculo. Un golpe en la articulación de su rodilla, un fuerte crujido de metal, un codazo en sus costillas, una fractura, un golpe preciso en su garganta. Su respiración se entrecortó. Sara se tambaleó hacia atrás, nunca antes la habían empujado tan lejos. El carnicero no estaba luchando como un guerrero, estaba luchando como un hombre que no tenía nada más que perder, y eso lo hacía imparable. El momento de la derrota, Sara, jadeando, sus ojos dorados ardían de frustración, se lanzó una última vez. Esta vez fue por un golpe mortal, un puñetazo directo al cráneo, pero el carnicero Sid dio un paso, y luego su mano se cerró alrededor de su garganta. Con un solo movimiento la levantó del suelo. La reina del imperio salariano indefensa. Sus soldados observaron en silencio, atónito por primera vez. La inquebrantable reina había sido rota. El carnicero la acercó, su voz finalmente rompió el silencio. ¿Sabes por qué perdiste? Sara luchó contra su agarre, su armadura mejorada se estaba poniendo, tratando de recuperarse. Porque no entiendes a los humanos. Su voz era fría, vacía. Luchas por la conquista, por el poder. Luchamos porque nos quitaste todo. Su agarre se apretó. Serra sintió miedo realmente crudo. Primal, nunca antes había sentido miedo. La elección del carnicero. Por un largo momento no pasó nada, luego la soltó. Serra se derrumbó en el suelo jadeando. Ella lo miró desconcertada. Él la había perdonado. ¿Por qué? El carnicero dio un paso atrás, sus ojos se clavaron en los de ella. Esta es tu única advertencia. Su voz era tranquila. Déjalo. Llévate tu ejército, nunca regreses. Serra lo miró, su orgullo ardiendo dentro de su pecho. Todavía podía luchar, todavía podía ordenar a sus soldados que lo mataran, pero sabía que no importaría porque el carnicero no era solo un guerrero, era un símbolo, y ningún imperio, ni siquiera el suyo, podía matar un símbolo. El principio del fin. La reina Serra se puso de pie, su orgullo destrozó su imperio.
Al borde de la derrota miró a sus soldados, sus rostros estaban llenos de dudas, no tenía elección, con un solo aliento dio la orden retirarse, y por primera vez en la historia ese imperio salariano inundó el duelo que sacudió una civilización. El silencio de la reina, por primera vez en su vida la reina Serra, había perdido mientras estaba parada en las ruinas de Los Ángeles rodeada por los restos de su imperio caído. Su mente se elevó, había luchado en cientos de batallas, nunca había probado la derrota, hasta ahora sus ojos dorados se fijaron en el guerrero humano que estaba frente a ella. No tenía armadura ni tecnología avanzada, solo sus manos desnudas, y una furia tranquila e inquebrantable, y había ganado. El carnicero la tenía en sus manos, podría haber aplastado su garganta, quebrado su columna, terminó su lluvia en segundos, pero la dejó ir. ¿Por qué la reina del imperio salariano aún no entendía a Mercy? Por alguna razón el carnicero se lo había mostrado a sus guerreros, sus soldados más fuertes se quedaron congelados en estado de shock y miedo, nunca la habían visto arrodillarse, apretó los puños, no tuvo más remedio que ordenar la retirada. Las palabras le quemaron la lengua, pero incluso cuando las naves salarianas comenzaron a despegar, incluso cuando el imperio huyó de la tierra, la mente de Sara permaneció concentrada en un solo pensamiento: esto no ha terminado. El carnicero observa el cielo. Mientras la última de las naves de guerra salarianas desaparece en la estratosfera, la ciudad en ruinas de Los Ángeles cayó en un silencio inquietante. La resistencia lucha escondida entre los escombros, comenzó a emerger sus rostros, una mezcla de incredulidad y asombro. La tierra había ganado no con diplomacia, no con potencia de fuego superior, sino por un hombre. El carnicero se quedó quieto mirando el cielo mientras la última nave alienígena desaparecía en el vacío. Su cuerpo estaba magullado, sangrando, sus manos estaban cubiertas de sangre alienígena, pero no se derrumbó, no celebró, solo respiró. Detrás de él, el general Elias Carter, el último líder restante de la resistencia de la Tierra, dio un paso adelante. Su uniforme estaba hecho jirones, su rostro manchado de tierra y sudor. Dios mío, Carter, susurró, miró al carnicero con asombro y tal vez incluso un poco de miedo. ¿Realmente lo hiciste?, dijo Carter, casi riendo. ¿Los asustaste? El carnicero no respondió, sus ojos fríos y muertos todavía miraban al cielo. Carter frunció el ceño. Se acabó, hijo, puedes descansar. El carnicero finalmente bajó la voz y se calmó. No. Carter se puso rígido. ¿Qué quieres decir con no? El carnicero se limpió la sangre de la cara apretando la mandíbula. Ella regresará. Carter parpadeó. ¿De verdad crees que después de esto ella sí? La voz del carnicero estaba tranquila, segura, inquebrantable. Ella no es del tipo que acepta la derrota, ella va a regresar. Se dio la vuelta, y la próxima vez no traerá solo un ejército. El imperio sariano tiembla de nuevo en el dominio. En lo profundo de las cámaras de mando del Alto Consejo Sariano, el caos estalló. La noticia de la derrota de la reina Sara se había extendido como un reguero de pólvora. Generales sarianos, señores de la guerra y consejeros, gritaban unos sobre otros, discutiendo con incredulidad. Imposible, la tierra es primitiva, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Se ha vuelto loca la reina? Sierra estaba de pie en el centro de la cámara, su mirada fría e ilegible. No le había dicho a nadie cómo perdió, no había dado ninguna explicación, solo importaba un hecho: el carnicero había humillado al mayor imperio de la galaxia. Por primera vez en la historia de Saria, se habían visto obligados a retirarse. Una voz baja interrumpió los gritos: tal vez los humanos son más peligrosos de lo que pensábamos. La habitación quedó en silencio, todos los ojos se volvieron hacia el gran estratega, una figura de sombra que había liderado las mayores campañas del imperio. Golpeó sus dedos metálicos contra la mesa, los ojos se fijaron en Quincer. He estudiado miles de civilizaciones, reflexionó, y nunca he visto una que luche como lo hacen los humanos. Su mirada se oscureció. Esta no fue una victoria para la Tierra, esto fue una advertencia. Se inclinó hacia adelante, su voz como una espada: si un hombre pudiera hacernos esto, imaginen lo que sucederá cuando la humanidad se levante como una verdadera fuerza. Kiara no respondió, pero en el fondo ya sabía que la verdadera guerra ni siquiera había comenzado todavía. El mensaje enviado a través de las estrellas de regreso a la Tierra en una cámara subterránea, oculta debajo de Washington, D.C., los científicos humanos trabajaron frenéticamente, habían descifrado los sistemas de comunicación salarianos y habían interceptado un solo mensaje enviado desde la adoración de Sara mientras se retiraba. Una científica, la doctora Elina Vázquez, miró la pantalla en estado de shock. El general Carter se inclinó sobre su hombro. ¿Qué dice? Basit se tragó. Su voz tembló. Es una advertencia. Carter frunció el ceño. Una advertencia. Vázquez se volvió lentamente hacia él. Está advirtiendo al resto del imperio. Respiró hondo sobre nosotros. La sangre de Carter se enfrió. El carnicero dio un paso adelante leyendo las palabras él mismo. Un largo silencio siguió y luego, sin darse la vuelta, el carnicero murmuró 5 palabras escalofriantes. No cometerán ese error. El comienzo de algo más grande. Las estrellas sobre la Tierra permanecieron en silencio, pero el carnicero sabía que el imperio salariano regresaría. Esto no fue una victoria. Esto fue una chispa. La primera brasa de algo mucho más grande, y la galaxia no tenía idea de lo que venía, porque la Tierra finalmente había despertado, porque la humanidad había sido empujada al borde y ahora la humanidad estaba lista para hacer retroceder la caída del orgullo de una reina. Un trono construido sobre el miedo.
En lo profundo del núcleo del mundo natal salariano, el gran palacio de Bazar se alzaba sobre la ciudad como un monolito de poder. Torres imponentes de metal negro se extendían hacia el arremolinado cielo rojo, zumbando con la energía de una civilización que había gobernado las estrellas durante milenios. Dentro del palacio, el gran salón de la conquista estaba lleno de la élite del imperio, señores de la guerra de alto rango, estrategas militares y asesores que habían dado forma al destino de innumerables mundos. Pero hoy no había celebración. Hoy el trono estaba vacío y en el centro del salón Quinserra se arrodilló ante el consejo de ancianos, su armadura todavía chamuscada y maltratada por su duelo en la tierra. Por primera vez en su reinado, ella no era la que tenía el control, había regresado a su gente no como una conquistadora, sino como un fracaso. El aire estaba cargado de tensión mientras los ancianos la observaban en silencio. Sus ojos brillantes se llenaron de decepción. Finalmente, uno de ellos habló: abandonaste la tierra. Las palabras resonaron en la cámara como una sentencia dictada. Sarah apretó los puños pero mantuvo la cabeza inclinada. La voz de un segundo anciano sonó aguda y fría: la gran Ciara la inquebrantable estaba rota. Murmullos se extendieron a través del salón, susurros de duda y traición. El imperio nunca había perdido una guerra, nunca había rendido un planeta hasta ahora, y todo fue por culpa de un humano. El veredicto del consejo: el gran estratega dio un paso adelante, su expresión ilegible, su sola presencia silenció la habitación. Ese imperio salariano ha gobernado porque somos superiores, dijo su voz como acero, porque somos más fuertes que las criaturas débiles que conquistamos. Miró hacia Ciara, sus ojos dorados ardían con furia silenciosa. Pero hoy la galaxia sabe que un solo humano nos hizo correr. Se inclinó más cerca: se están riendo de nosotros, reina Ser. Los músculos de Sarah se tensaron pero permaneció en silencio. El gran estratega continuó: no podemos permitirnos ser humillados. Su voz era afilada como una espada: fallaste en tu misión, fallaste al imperio. Sus palabras fueron deliberadas, probándola: tal vez ya no eres apta para gobernar. Gestos llenaron la habitación. El desafío había sido dicho en voz alta por primera vez en su vida. Sarah sintió algo que nunca había conocido: duda. Si realmente había perdido su derecho a irse, seguía siendo digna de su trono. Su orgullo le gritó que se defendiera, para negar sus acusaciones, para recordarles que ella todavía era Sarah la inquebrantable, pero no podía porque no importaba cuánto quisiera negarlo. Había perdido la furia de la reina. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. Entonces Sarah lentamente levantó su cabeza, sus ojos dorados ardían con algo nuevo, no ira ni vergüenza, sino propósito. Ella no negó su fracaso, ella no puso excusas, en cambio pronunció dos palabras que enviaron escalofríos a través de todo el salón. Todavía no. El gran estratega entrecerró los ojos, explicó Sarah, se levantó de pie. De pie a pesar del peso de las acusaciones en su contra. Perdí una batalla, admitió, su voz era tranquila, firme, pero no he perdido la guerra. El murmullo se detuvo, el aire cambió por primera vez desde su regreso. La reina tomó el control de la habitación, se giró encarando a los generales de más alto rango del imperio. ¿Le temes al humano? Porque me derrotó, dijo. ¿Crees que la tierra está más allá de nuestro alcance? Porque un hombre sobrevivió. Su mirada se endureció. Digo que todos ustedes son tontos. La habitación se congeló. Una declaración audaz, una que podría costarle todo, pero no había terminado. Actúas como si el carnicero fuera alguien monstruo invencible. Él no es. Ella dio un paso lento hacia adelante. Él sangra. Sentí sus costillas romperse bajo mis puños, vi el dolor en sus ojos. Su voz Rose se llenó de convicción. Él no es invencible. Ella volvió su mirada hacia el gran estratega y lo probaré. El plan para borrar una leyenda. El gran estratega la estudió cuidadosamente. ¿Por qué arriesgarías otra guerra? Él preguntó. Los labios de Zerg se curvaron en una aguda sonrisa depredadora. Esto no será una guerra, ella dijo. Dio un paso adelante, activando una pantalla holográfica. Apareció un mapa de la Tierra, marcadores rojos, destellando sobre ubicaciones clave. Esto será una cacería. La habitación se inclinó hacia el carnicero. Lucha desde las sombras. Sarah, continuó, él gana porque elige cuándo y dónde atacar. Ella señaló el mapa brillante. ¿Y si le quitamos esa elección? Un murmullo bajo se extendió por la cámara. No atacaremos la tierra con toda su fuerza. Los ojos dorados de Cira se limpiaron. Eso solo probaría que le tememos. Se volvió hacia sus señores de la guerra de mayor rango. En su lugar lo haremos. Envía a 100 de nuestros asesinos más leales, sin ejércitos, sin flotas. Su voz bajó más. No hay escapatoria para él. Apretó los puños. Volveremos sus propias tácticas contra él. Le haremos sentir lo que es ser cazado. Su siguiente palabra envió un escalofrío por la habitación: y cuando tome su cabeza con mis propias manos, la galaxia sabrá que el imperio salariano no se inclina ante un humano. Comienza la próxima guerra. El gran estratega guardó silencio, y luego sonrió con una sonrisa lenta y peligrosa. Ahora ese es el plan de una reina. Los ancianos asintieron con aprobación y con eso, el orgullo de la reina Sarah fue restaurado. Ya no era una gobernante derrotada. Era una cazadora, y al otro lado de las estrellas, en las ruinas de un mundo destrozado, el carnicero pronto se daría cuenta de que la guerra estaba lejos de terminar. La elección que lo cambió todo. El fantasma en las ruinas. El mundo se había vuelto silencioso por primera vez en semanas. Los cielos sobre la tierra estaban vacíos. Las naves de guerra alienígenas que una vez oscurecieron los cielos se habían ido. Sus motores se desvanecieron en el vacío más allá de las estrellas. La guerra había terminado, o al menos eso es todo.
Lo que el mundo creía, pero en lo profundo de las ruinas de Los Ángeles un hombre lo sabía mejor. El carnicero estaba de pie al borde de un rascacielos derrumbado, mirando la ciudad rota. Los incendios aún ardían en las calles, el humo se retorcía en el cielo como fantasmas moribundos. Había ganado, había vencido a la reina del imperio sariano en combate singular, había obligado a un imperio a retirarse, pero incluso mientras la humanidad celebraba, incluso mientras los supervivientes de la Tierra vitoreaban, bebían y bailaban en las calles, él no se sentía victorioso porque sabía la verdad. Esto no había terminado. Más allá de las estrellas, Sara no fue derrotada, y cuando regresara no vendría con un ejército, vendría con algo mucho peor, una venganza personal. El carnicero exhaló lentamente, su aliento visible en el aire frío de la noche. No tenía miedo, pero no era tonto. Sara había aprendido la lección. La próxima vez no pelearía con él honorablemente, la próxima vez no dejaría nada al azar. Tenía una elección que hacer. Esperaba que ella regresara o le llevaba la pelea. Llegan los asesinos. La elección fue hecha por él porque ella no había esperado el ataque. Llegó a medianoche, un silbido delgado cortó el aire, y luego boom, el tejado donde había estado el carnicero estalló en llamas. La onda expansiva destrozó el poco vidrio que quedaba en los edificios rotos, enviando trozos de concreto lloviendo sobre las calles de abajo. El carnicero se movió antes de siquiera pensarlo, rodando a través de la explosión y aterrizando en los restos de un viejo hotel. Sus oídos zumbaron, su visión se nubló, y luego un susurro suave cerca. Ahí estás. Un destello de movimiento, una sombra entre sombras. El carnicero apenas esquivó a tiempo cuando una espada pasó rápidamente por su garganta. El asesino atacó sin dudarlo, moviéndose con una velocidad antinatural, sin movimiento desperdiciado, sin dudarlo. Estos eran soldados salarianos, estos eran cazadores. El carnicero bloqueó un segundo ataque, retorciendo su cuerpo en un movimiento de contraataque. Apretado, su mano salió disparada, agarrando la muñeca de su atacante solo para sentir algo frío y metálico, una máquina, no un híbrido. Los ojos del carnicero se entrecerraron. Sara no solo había enviado soldados, había enviado monstruos. La casa gira en ambos sentidos. El asesino, aterrizaje libre, retorcido, agachado en la tenue luz del fuego. El carnicero finalmente pudo ver bien a su enemigo, aéreo, pero no completamente orgánico. Sus brazos eran de metal negro elegante, sus ojos de un azul frío y brillante. Este no era un guerrero, esto era un arma, y no estaba solo. Una segunda sombra se movió de las ruinas, luego una tercera, luego una cuarta más. Susurros en la oscuridad. La reina envía sus saludos. El carnicero exhaló, y luego se movió. El primer asesino se abalanzó, atrapó su muñeca girando con brutal eficiencia. Un crujido de metal. El segundo ataque por detrás. El carnicero se agachó clavando su codo en sus costillas, sintiendo un crujido de circuitos rompiéndose debajo de la piel sintética. El tercero fue rápido, demasiado rápido, cortó su costado sacándole sangre. El carnicero gruñó, pero siguió moviéndose. No estaba luchando contra soldados, estaba luchando contra máquinas envueltas en carne que el imperio salariano había construido, asesinos diseñados específicamente para matarlo, y sin embargo no estaban ganando porque el carnicero tampoco luchaba como un soldado, luchaba como un hombre sin nada que perder. Arrancó una espada de la mano del primer asesino y la clavó en su garganta. Chispas y líquido azul brotaron de la herida. El asesino se desplomó, uno abajo. Faltaban 3 para el final, la advertencia final. Cuando el último asesino cayó, el carnicero sangraba por múltiples heridas, pero seguía de pie. Los cazadores de la reina habían fallado, pero esto era solo el comienzo. Uno de los asesinos moribundos se acercó a él, su voz se entrecortó mientras intentaba hablar. Ella se acercaba. El carnicero lo miró, respirando pesadamente. Lo sé. Entonces aplastó su cráneo con su bota. La elección que lo cambió todo. Al amanecer, el carnicero se paró sobre las ruinas del buque de guerra salariano que había traído a los asesinos. El humo se enroscaba en él. Motores destrozados. Las chispas bailaban a lo largo de su salón en ruinas. El luchador de la resistencia se paró detrás de él, observando con asombro. El general Carter dio un paso adelante con los brazos cruzados. Tenías razón, dijo, que no habían terminado con nosotros. El carnicero no respondió, en cambio, se agachó y agarró el comunicador de uno de los asesinos caídos. Con un movimiento de su muñeca, activó la frecuencia salariana, una línea directa con la reina misma. El canal se rompió y luego una voz familiar, fría y divertida. Supuse que mis asesinos habían fallado. El carnicero exhaló. Hicieron un bajo ríete. Entonces, aún no hemos terminado. El carnicero apretó la mandíbula, no dijo entonces, hizo algo que ningún humano había hecho antes, le envió una advertencia a la reina. La próxima vez dijo, no estoy esperando a que vengas a mí. Hubo una pausa, entonces la reina se rió. Bien, la transmisión se cortó. El carnicero dejó caer el comunicador, luego se giró hacia Carter, y los demás. Necesito una nave. Carter frunció el ceño. ¿Qué diablos estás planeando? La mirada del carnicero ardió con una furia silenciosa. Vamos a llevar la pelea a ellos. Un silencio cayó sobre el grupo. Entonces Carter sonrió. Bueno, dijo, ya era hora, y mientras el sol salía sobre las ruinas de la tierra, el carnicero dio su primer paso hacia las estrellas, hacia el corazón del enemigo. El viaje del carnicero comienza. La tierra estaba en silencio por primera vez desde la invasión. Los cielos estaban despejados de naves de guerra, y el aire ya no resonaba con el sonido de la batalla.
Pero el carnicero ya no miraba a la tierra, estaba dentro de un hangar subterráneo rodeado por el último remanente de los ingenieros de resistencia de la humanidad, y los soldados corrieron a su alrededor preparando el STOL y la nave de guerra salariana. Para el lanzamiento era un riesgo, ningún humano había viajado antes al espacio profundo salariano. Pero el carnicero no era como otros hombres. Cuando dio un paso adelante el general Carter, se le acercó. Esto es un suicidio, dijo Carter. El carnicero no dijo nada. Carter exhaló. ¿Realmente estás haciendo esto? El carnicero finalmente se volvió hacia él. Su voz era tranquila. No van a detener a Carter. El general asintió lentamente. Sé que la mandíbula del carnicero se tensó. Entonces es hora de que terminemos esto. Carter lo miró viendo no solo a un soldado, sino algo más. El carnicero ya no era solo un hombre, era una fuerza. Buena suerte, dijo Carter. El carnicero no respondió, solo se giró hacia la nave entrando en la cabina alienígena robada. Un momento después los motores rugieron a la vida, y luego el carnicero dejó la tierra detrás de la emboscada de la reina. La flota sariana estaba esperando. La reina Serra estaba a bordo de su nave insignia. Sus ojos dorados se fijaron en la pantalla holográfica. Una sola nave, un piloto humano. Ella sabía quién era. Sus labios se curvaron en una lenta sonrisa de satisfacción, tal como esperaba ella, murmuró. El gran estratega que estaba a su lado observó las lecturas. Él viene. Solo los dedos de Sara se apretaron en un puño. No, ella corrigió. Él trae algo con él. El gran estratega levantó una ceja. ¿Y qué es eso? La sonrisa de la reina se desvaneció. La muerte de mi imperio. Si fallamos con una orden brusca, ella señaló a su flota, todas las naves preparadas para la emboscada. El carnicero camina hacia el infierno. La nave de guerra salariana robada vagó por el espacio profundo, sus motores silenciosos cortando el vacío. Dentro, el carnicero se sentó en la cabina mirando las lecturas. Él no estaba solo, sus sensores los detectaron mucho antes de que se movieran. Una trampa, exactamente como esperaba. Sus manos se flexionaron bien. Activó el piloto automático de la nave. De pie lentamente giró sus hombros aflojando sus músculos. Esto nunca iba a ser una misión limpia, esto iba a ser una masacre. La emboscada sin previo aviso que ese flota aérea atacó. Cañones de energía atravesaron el espacio cortando cualquier ruta de escape. La nave robada se sacudió violentamente, alarma gritando, luego impactó. La nave fue atrapada en un rayo tractor atraído hacia el buque de guerra salariano que esperaba. El carnicero exhaló, dejó que lo tomaran la reina y el carnicero cara a cara de nuevo. El aire estaba pesado por la tensión cuando las puertas de la sala del trono salariano se abrieron. Dos guerreros enormes arrastraron al carnicero hacia adelante, sus manos encadenadas en esposas salarianas. La reina Serra se quedó esperando. Esta vez no le hizo gracia. Esta vez su mirada tenía algo más profundo, algo casi como respeto, pero no mostraría debilidad. En cambio dio un paso lento hacia adelante. O eres el guerrero más intrépido que he conocido, dijo suavemente, o el más tonto. El carnicero levantó la cabeza encontrando su mirada sin miedo. No regresaste para terminar la tierra, dijo que regresaste por mí. Sara no lo negó. Pasó un largo silencio entre ellos, y luego con una voz apenas por encima de un susurro, Sara hizo la única pregunta que la había estado atormentando desde su última pelea. ¿Qué eres? El carnicero no parpadeó. Soy humano. La mandíbula de Sara se tensó. No, ella dijo, eres algo más, y por primera vez el carnicero vaciló porque en el fondo no estaba seguro de que estaba equivocado. La verdad revelada. La habitación se quedó en silencio mientras el gran estratega dio un paso adelante. Te he estudiado, humano, dijo, tus registros, tu pasado, tu ADN. El carnicero permaneció en silencio, y luego la revelación, no deberías existir. Una lenta y escalofriante comprensión se extendió por la habitación. El carnicero era diferente, más rápido, más fuerte, más resistente al dolor que cualquier humano normal, porque no era solo un soldado, era el resultado de algo mucho más antiguo que esta guerra. Tu especie está evolucionando, dijo el gran estratega. Se volvió hacia la reina. Este humano, este carnicero, no es solo uno de ellos, es en lo que todo se convertirá en la elección final. Silencio. Serrat dio un lento paso atrás, su mente acelerada. El carnicero no era solo un guerrero, era el futuro de la humanidad y si su imperio no lo detenía ahora, nunca lo harían. Una elección ante ella, matarlo ahora, y la leyenda o un pensamiento profundo se deslizó en su mente. Podría hacer algo mucho más peligroso, podría convertirlo. El carnicero la lavó con cuidado, podía ver los engranajes girando en su mente, y luego dijo las palabras que cambiaron todo. Lucha por mí, Hera, dijo el carnicero. Entrecerró los ojos. ¿Hablas en serio? Sara dio un paso adelante. Podría matarte, ahora podría quemar la tierra hasta los cimientos, pero sonrió levemente. Ambos sabemos que yo ella inclinó la cabeza porque te necesito, y tú me necesitas. Los grandes estrategas, los ojos se abrieron en estado de shock. Su majestad, Sara lo ignoró, sostuvo la mirada del carnicero. Podríamos terminar esta guerra aquí, dijo, o extendió su mano. Podríamos reescribir el universo juntos. El carnicero se quedó quieto, y por primera vez no tenía idea de qué hacer. La guerra termina o comienza de nuevo. La galaxia contuvo la respiración. El carnicero tomaría su mano. ¿Terminaría la guerra o se convertiría en algo aún más peligroso? Mientras estaba allí mirando a la reina del imperio salariano, el destino de la humanidad misma estaba en juego, y luego el carnicero tomó su decisión.